Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a abrir primeramente Jeremías capítulo 9. Padre, te damos gracias, podamos seguir aprendiendo tu palabra, que tú nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos ayude para seguir avanzando. En esta mañana te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Guárdanos de todo mal, guárdanos, Señor, del tentador, y cúbrenos, Señor, de esos hombres perversos. Hoy en esta hora te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra. Vamos a abrir Jeremías capítulo 9. Yo quiero hablarles acerca de que podamos entender nosotros acerca del juicio de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el juicio de Dios? Y Dios me habló con algunos versículos que vamos a ver ahorita, y que podamos nosotros entender en medio de todo esto que está pasando, qué es lo que dice el Señor. Porque en estos tiempos, ¿verdad?, van a entrar muchas dudas a nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, el diablo está atacando, otras cosas más Dios está permitiendo. Sí, pero vamos a ver qué dice la Escritura, ¿verdad? Para cuando alguien nos pregunte tenemos que darle palabra, como la semana pasada. Como decía el apóstol Pablo, todo esto es porque Dios es justo, ¿verdad? Yo quiero hablarle un poco del juicio de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado que Dios tiene juicios, verdad? Hay juicios sobre el pecado, hay juicios sobre la muerte, pero también vamos a ver que Dios tiene atributos. Los atributos de Dios son las características de Dios. Es lo que representa a Dios, es lo que representa en este caso la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Él es amoroso, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él tiene omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, aceidad. Aceidad significa que Él se creó a sí mismo, Él es un ser creador, eso significa inmutabilidad, que Él no cambia, ¿sí? También Él es galardonador, Él es verdad, Él es muchas cosas más de sus atributos, ¿verdad? De hecho, quiero decirle que nos pasaríamos toda la vida, y todo lo que nos queda antes de que venga Cristo, nos quedaría de vida para estudiar los atributos de Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando no entendemos y no conocemos a Dios, nos vamos a hacer nosotros argumentos en nuestra mente, y vamos a empezar nosotros a poner nuestros propios razonamientos y no lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que veamos este estudio, ¿verdad? Y que podamos aprender acerca que todo esto que está pasando, ya el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo y como el mismo Señor, nos ha hablado acerca de todo esto. Entonces el apóstol Pedro nos habla muy tremendo de esto que estamos viviendo y qué es lo que va a pasar con nosotros. Eso es lo que vamos a ver hoy. El tema, podríamos decirles, el juicio de Dios que representa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Para muchos ahorita Dios está haciendo un juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa ese juicio? ¿Qué es? ¿Y cuál es el propósito para nosotros? Vamos a ver ahí en Jeremías, ¿y dónde empieza ese juicio? Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago ¿qué? Misericordia. Eso es un atributo de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios aquí en la tierra? Dice, ¿qué hace Dios? Yo hago misericordia, juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. Yo les hablé ahorita, claro, no terminaría de hablar de los atributos. Todo lo que me quede de vida yo me lo puedo pasar predicando de los atributos de Dios. Un día me tardé como un mes predicándoles y me quedé corto hablándoles de la soberanía de Dios. Ese es un atributo de Dios. La soberanía de Dios es que Dios tiene el control de todo. ¿Tiene el control de esto que estamos pasando? Él es soberano, ¿sí? Pero también nos demanda responsabilidad a nosotros. Por eso nos sujetamos a las autoridades, ¿verdad? Como lo vemos en el Nuevo Testamento. Siempre hubo una persecución infernal. De hecho, fueron los tiempos de los Césares, fueron los tiempos
cuando Pablo escribe lo de Romanos capítulo 13 de las autoridades sujetarnos, el que mandaba era Nerón, ¿sí? Ese era el hombre que mandaba, un hombre totalmente sanguinario. Y Pablo dice, y el Señor le dice, a César lo que es de César y a Dios lo que de Dios sea. Como diciendo el Señor, páguenle a él los impuestos, páguenle a él el dinero, con lo que le van a pagar a aquellos que van a traspasar mi costado. Entonces nosotros vemos ahí cómo ellos siempre se sujetaban a las autoridades y no hacían revueltas. Y dice la palabra, y recibían alabanza de parte de las autoridades. Por eso hoy nosotros, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos guarde hoy, pero tenemos que respetar lo que el Señor nos ha mandado, siempre. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios de sus atributos? ¿Cuáles son sus atributos? Ya dije algunos atributos, pero ¿qué hace en este caso Él? Dice misericordia, juicio y justicia. ¿Dónde? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? Versículo 24. Alábese en esto el que se hubiera de alabar. Yo no me voy a alabar en que yo soy valiente, ¿sí? Yo no me voy a alabar en que yo soy rico. Yo no me voy a alabar en mi sabiduría, sino yo me voy a alabar en conocer y entender a Dios. Yo me tengo que alabar en eso. O sea, Señor, ¿qué significa conocer? Lo he explicado algunas veces. Conocer a Dios es ver a Dios obrando, o sea, saber que Dios está obrando en este momento. Eso es conocer a Dios. Y la otra palabra, entender a Dios, es que se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios es para bien, conforme a los que su propósito son llamados. La palabra propósito también significa proceso. Y dice el Señor, entonces todas las cosas a los que nosotros amamos a Dios y que nos pasan es porque Dios quiere cumplir un proceso en tu vida. Dios está forjando, dice la palabra, y estaba creando a Jacob. Dios creó a Jacob, pero también le dice en Isaías 43, versículo 1, yo te creé a ti, pero yo te formé a Israel. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas. Pero entonces empieza el proceso en nuestras vidas. Y dice el Señor, yo quiero que en ese proceso tú me conozcas y entiendas que lo que estás pasando es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Yo quiero que me conozcan y yo quiero que me entiendan, dice el Señor, que lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo tenemos que entender nosotros y agarrarnos de la mano de Dios. Dice, yo quiero que me conozcan. ¿Por qué? Porque dentro de sus atributos es el juicio de Dios, es la misericordia de Dios. Dentro de todo lo que estamos pasando, estamos conociendo a Dios. El problema está que no conocemos a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, empezamos a poner argumentos en nuestra mente para echarle la culpa a muchas cosas más, pero sin entender que Dios tiene atributos como la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros y no nos hemos enfermado. Dios tuvo misericordia del hermano. Dios tiene misericordia de la iglesia. Pero hay un propósito y un final en todo esto. Vamos a ir a ver Primera de Pedro para ver qué es lo que dice el apóstol Pedro. Allí en Primera de Pedro, y vamos a estudiar precisamente todo esto que está pasando. Dios me llevó estos versículos en estos días y lo he estado estudiando y quiero compartirlo con ustedes. Porque Dios nos habla a todos nosotros. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Ahorita que estaba escuchando los testimonios, yo miraba que todo esto es con referente también a lo que vamos a estudiar hoy. Pero yo quiero que veamos cuántos están padeciendo hoy, hermano Ricardo. ¿Cuántos están padeciendo como cristianos? ¿Cuántos están padeciendo? Estamos padeciendo como cristianos. La iglesia está padeciendo porque dicen, hoy ya no nos podemos reunir los domingos, estamos acostumbrados a eso, sí, pero podemos reunirnos otro día, ¿sí? Vamos a reunirnos, claro que sí. Pero todo lo que estamos pasando, el apóstol Pedro dice que hay muchos hermanos que lo están pasando en todo el mundo. Esto que estoy pasando hoy yo, esto que usted sufre por esos niños, lo que sufre por la familia, lo están pasando en otro país, lo están pasando todos en este mundo. Pero vamos a ver en concreto lo que Dios quiere enseñarnos a través del apóstol Pedro. Dice, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer versículo 16. Entonces, todo lo que estamos
pasando, los que estamos en Cristo, estamos en un proceso de formación y eso nunca va a terminar. Dios está formando y quiere formar gente cristiana, gente madura, gente que estemos nosotros agarrados en medio de todo lo que esté pasando. Y vamos a ver, yo lo veo así esto yo lo veo como un filtro de todo lo que está pasando, como un filtro. ¿Quién realmente se va a establecer y se va a reafirmar en el reino de Dios? Entonces vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro, y es algo muy interesante. Vamos a ver el primer versículo, el versículo 16. ¿Lo tienen todos? Amén. Pero si alguno padece como cristiano, ¿cuántos estamos padeciendo? Amén. Como cristianos, muchos están padeciendo en muchos lugares del mundo. Ahorita están padeciendo, ¿por qué? Porque hay una orden, hay una ley, y muchos están padeciendo. De hecho, muchos, y esto es el inicio, como los tiempos finales. Yo digo, son días finales de lo que ya estamos viviendo y de todo lo que va por acontecer. Entonces dice el apóstol Pedro, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos podemos darle gloria al Señor? Podemos padecer y podemos tener persecuciones, no ahorita físicas, pero espirituales también, por el temor, por la escasez, por el golpe económico, por muchas cosas más podemos padecer. Pero dice el apóstol Pedro, cuando nosotros padezcamos, tenemos que de nosotros glorificar a Dios. ¿Por qué? Por eso tenemos que glorificar a Dios, porque estamos conociendo a Dios, porque estamos entendiendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos, antes de Cristo, pasado persecuciones y pasamos muchas cosas en nuestra vida? Y luego después venimos a Cristo y dices, oye, ya no miro lo duro sino lo tupido. Dices, mejor me quiero regresar para allá. No, tú tienes que seguir adelante, porque Dios ya te creó, te hizo una nueva criatura, pero ahora Él te tiene que formar. Cuando Él escogió a Jacob, Jacob era un usurpador, Jacob tomaba ventaja en muchas cosas, pero Dios lo fue formando para formar una nación llamada Israel. Por eso Él le dice, yo te creé, yo te hice una nueva criatura, pero ahora te estoy formando. Y en esa formación nos va a doler, pero ¿sabes algo? Algo sucede sobre el creyente. El versículo dice que si nosotros padecemos, tenemos que darle gloria a Dios. Y eso no es que tú eres masoquista o Dios es masoquista, no. Porque Dios no se lleva a cualquiera al cielo. Él quiere llevar muchos hijos al cielo. Pero hoy en este momento, ¿qué dice la palabra del Señor en el versículo 17? Porque es tiempo, dice Pedro, de que el juicio, ¿de que qué? De que el juicio, ¿dónde va a empezar el juicio? Allá afuera. Todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando hoy, como le dije, si no conocemos los atributos de Dios, entonces nosotros, el diablo me está atacando, el miserable Dios ya ganó, el miserable diablo ya ganó. No, Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dios tiene el control de todo. Miren lo que dice aquí: si alguno padece, es porque ha empezado el juicio de Dios. Le voy a dar el significado de juicio, Le voy a dar el significado de la palabra juicio. Entonces, cuando el juicio de Dios empieza, yo estoy padeciendo como cristiano. Todo el contexto, no se lo leo, por el contexto es: yo no voy a padecer por homicida, yo no voy a padecer por malhechor, yo no voy a padecer por borracho, yo no voy a padecer por asaltante, yo no voy a padecer por eso. Pero si yo ya soy cristiano y voy a empezar a padecer porque ha empezado un juicio de Dios. Y yo tengo que darle gloria a Dios. Y el juicio de Dios empieza, ¿por dónde empieza? Por la casa de Dios. Diga, por la casa de Dios. Empieza por la casa de Dios. La palabra juicio, le voy a dar 3 significados. El juicio de Dios, número 1, es decisión. ¿Qué es el juicio de Dios? Decisión. Dios ha empezado a tomar una decisión, hermano. Dios ha empezado a tomar una decisión. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál decisión? ¿quién estudió leyes aquí? Ricardo, ¿verdad? Cuando decimos nosotros, vamos a ir a un juicio,
o se ha presentado un juicio. El juicio tiene un proceso, ¿verdad? No es decir, se ha determinado hoy que la persona o el individuo es culpable. No, ¿empezó qué? Empezó el juicio, ¿verdad? Empezó un proceso, le llaman notificaciones, ¿cómo se le llama también? Promociones, y empezaron cosas, ¿verdad? No sé mucho de eso, pero sí sé que el juicio tiene un proceso para determinar a alguien como culpable, ¿sí? Entonces Dios dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 4, en el versículo 17, que es tiempo de que el juicio comience. Ahorita les voy a decir por qué, porque Pedro nos lo va a decir. ¿Por qué es necesario que el juicio de Dios empiece? Porque la palabra juicio significa el proceso de juzgar. Dios ha tomado una decisión y empieza un proceso de juzgar porque Dios es justo, ¿sí? Entonces ha empezado un proceso en el corazón de Dios para formar en aquellos que hemos creído, en aquellos que estamos padeciendo. Él ha empezado un proceso de tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Vamos a ver, dice aquí el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, la iglesia, en todo esto que estamos viviendo, no estamos excluidos de lo que está pasando. De hecho, el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Empieza por la casa de Dios. No, que allá los de afuera están bien contentos. Es más, a lo mejor están diciendo, qué bueno que ya no se juntan, qué bueno que el domingo ya no se escuchan ese ruido de la batería. Y dice el Señor, no, eso que no te avergüence, no te sientas menos, darle gloria a Dios. Porque todo esto va a traer al final algo bueno. Pero diga, ha empezado Dios a tomar una decisión. Porque Él se empieza en un proceso de juzgar para llegar a tomar una decisión en el reino de Dios. Dice el versículo 17, si primero empieza por nosotros, ¿qué será? ¿O cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si por nosotros ha empezado Dios a tomar una decisión, a ver, ¿quién realmente sí quiere y quién no quiere? ¿Quién realmente ha tomado la decisión de pagar un precio y de seguir a Cristo? Cristo dice la palabra que Él venía predicando y venía caminando y lo seguían atrás miles de personas. El Señor se volteó y dijo, ustedes me siguen porque comieron, y dice la palabra en el original, dice, y se atarantaron como vacas. Y todos se sintieron ofendidos y se regresaron. Pero hubo solamente aquellos 12 que se quedaron, y el Señor se volteó y dijo, ustedes también se quieren ir. Y el que habló dijo el apóstol Pedro, del que estamos hablando ahorita, el que escribió esta segunda carta, primera carta y segunda carta. Y dijo, no, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Aunque haya empezado un juicio, ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Hoy más que nunca nosotros como iglesia sabemos que Dios está empezando algo. Ha empezado a tomar una decisión. No ha ganado el diablo. Es Dios que está empezando a tomar decisiones sobre la iglesia por la cual Cristo pagó un precio con sangre, que somos nosotros. Por eso hace una semana pasaste lo que pasaste. Por eso hace un año pasaste lo que pasaste. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí buscando y queriendo agradar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es Dios el que nos está hablando. Ha empezado algo. Y Dios me llevó a estos versículos. Yo dije, Señor, entonces ¿quién es? Dicen por ahí, es que el diablo ganó. No ganó el diablo. ¿El diablo sabe algo? El diablo ya fue vencido. Y Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Él es un instrumento al final de todo. Pero Dios, el detalle está que no conocemos a Dios. Por eso le echamos culpa a muchas cosas. Y no entendemos lo que está pasando. Pero tenemos que enfrentar esto. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Como el inicio de una toma de decisiones de un Dios que es poderoso. Él es mi criador y Él es mi formador. Él me está formando a mí. Está formando en mí un hijo de Dios, porque Él dice, yo quiero llevar muchos hijos. Ahí
allá. Yo quiero llevar muchos aleluya. Él dice, yo quiero llevar muchos músicos, yo quiero llevar muchos predicadores, yo quiero llevar muchos pastores, yo quiero llevar hijos a mi gloria. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos hijos hay aquí? El hijo, dice la palabra, escucha la voz de su padre. Y el padre dice, yo escucho la voz de mis hijos y yo los conozco y sé cómo se llaman y los conozco por su nombre. Pero ellos me siguen, ellos me obedecen. Dice Pedro aquí mismo en el capítulo 17, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si nosotros difícilmente, dice el versículo, en el versículo 18, y si el justo, ¿cuántos justos hay aquí? Con dificultad, hermanos, se salva. Si el justo con dificultad se salva, imagínense, nosotros con dificultad. Ya tenemos la salvación, pero dice Apocalipsis, van a ser probadas todas nuestras obras por fuego, a ver de qué es, de paja, se va a quemar todo eso ahí. Si el justo con dificultad se salva, imagínense aquel que no quiere obedecer a Dios. El evangelio que dice que Jesucristo pagó un precio por ti hace más de 2000 años. Él murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Pero la gente dice, no quiero obedecer eso. Yo hago lo que yo quiero. Esta es mi vida y conmigo hago lo que quiero. Y así se lo pasó 60 años, 70 años y nunca hicieron nada. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el día en que tú puedes decir, yo quiero obedecer el evangelio. Para eso está empezando Dios a tomar decisiones, a ver quién es quién y quién no y quién sí. Allá no se va cualquiera al cielo. Allá no se va cualquiera. Hay unos que dicen, el reino de los cielos sufre violencia, y hasta lo gritan. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los valientes que lo arrebatan? No los violentos. Violentos, eso ya fuimos en el pasado. Hoy Dios quiere valientes. Valientes que dicen, no, yo voy a ir. Así como hoy. Aquí hay un valiente y hay muchos valientes y valientes. Porque el juicio ha empezado de Dios. Y Dios dice, estoy empezando a tomar decisiones. ¿Cuántos han pasado pruebas y tribulaciones todas estas semanas? ¿Cuántos venimos tasajeados? ¿Cuántos venimos de una manera general pasando tribulaciones por todo esto? Pero aquí estamos. Tatuados, fuimos drogadictos, fuimos lo que fuimos, pero aquí estamos para darle gloria a Dios. Borrachos, dice la palabra, viles, necios, de allí nos escogió el Señor. Y hoy el Señor está hablando. Dios está hablando a todo el planeta. Por eso se le llama pandemia. No se le llama, hay otro nombre, ¿cómo se le llama? Epidemia. No, se le llama pandemia, planeta. O sea, más de 160 países de los 200 que son de las naciones están siendo afectados. Esto es a nivel mundial. Nuestros hermanos allá en Turquía, en Marruecos, los cristianos que están pagando un precio, están pasando el mismo problema que hoy nosotros también aquí. Pero dice Pedro, ha empezado el juicio de Dios. La palabra juicio, ¿qué significa? Decisión y proceso de juzgar a alguien. Empieza el proceso de juzgar a alguien. Y si nosotros, empieza Pedro, miren lo que está Pedro. Pedro está haciendo un juicio, Pedro está hablando de un atributo de Dios. Y Pedro dice muy bien, Pedro dice así, bien sabio, dice, hermanos, Dios ha empezado esto y empieza por nosotros. Y si nosotros difícilmente nos salvamos, imagínense los que no obedecen el evangelio. En una abrir y cerrar de ojos, esos que no obedecen el evangelio están en el mundo y de repente pasa algo y abres tus ojos y te encuentras en un horno, te encuentras en un infierno y ya no hay para atrás, ya no hay reversa. Hoy es el día en que tenemos que tomar esta palabra. Mira lo que dice la escritura ahí mismo en el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá? Salmo 19, vamos a poner una marca aquí para hablar de este atributo de Dios. Gloria a Dios. Salmo 19, ¿qué es? ¿Y cómo es el juicio de Dios? ¿Cómo es? El salmista, como Pedro, ahorita vamos a ver qué dice Pedro del juicio de un atributo de Dios, porque esa es su misericordia. La misericordia de Dios es su verdad.
Salmo 19, uno de los atributos de Dios es la misericordia. Y dentro de la misericordia está la verdad y el juicio de Dios. En el Salmo 10, pero tenemos que conocer a Dios para no andar nosotros argumentando o teniendo dilemas. Tenemos que enfrentarle esto con la palabra. Y dice la Escritura en el Salmo 19, en el versículo, le voy a leer el 9, 4 versículos. Versículo 9. ¿Lo tenemos todos? Amén. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, los juicios, el proceso de Dios de tomar una decisión, de juzgar a alguien, y que el juicio empieza ¿por dónde? Por mí. Sí, es por mí, no es por usted. Ay de aquel, ay de al otro, ay de aquel, decía el profeta, decía, no, dijo, ay de mí. El juicio empieza por aquí. Mi trabajo es predicarle la palabra, enseñarle, orar por usted, ¿sí? Visitarle cuando sea necesario y cuando quiera, como decía ahorita mi esposa. Pero el juicio de Dios ¿cómo es? Dice la palabra, el juicio o los juicios de Jehová, ¿cómo son? ¿Son malos? Justos. Son justos. ¿Por qué me está pasando esto? Diablo miserable, ya ganaste. Diablo, mañana te voy a reprender. No. El juicio de Dios es justo. Amén. Porque nadie me quiere, porque todos me odian, porque ahora me quieren avergonzar, soy cristiano. El juicio de Dios ha empezado. Y Dios quiere hacer algo con la iglesia. Dios quiere hacer algo conmigo. Dios quiere hacer algo con usted. Porque Dios dice la palabra, a todos aquellos que yo he llamado conforme a un proceso. ¿Sí? Aquellos que todos les pasan tantas cosas, es porque yo estoy haciendo un proceso con ellos. Es el proceso para irnos allá. Pero aquí en la tierra, dice la palabra, yo hago misericordia, juicio y verdad. Y quiero que me conozcan, que yo soy misericordioso, pero que hago un juicio a la misma vez. Y el juicio es, voy a empezar a tomar una decisión contigo. Voy a empezar a hacer algo. Dice el Salmo 19, versículo 10. Deseables. ¿Deseables qué? Pues deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. ¿Qué es deseable? ¿Qué es deseable? Los juicios de Dios. No, porque estoy pasando esto, porque estoy pasando aquello, porque nunca hiciste caso. Empieza un juicio de Dios. Empieza la decisión. Gloria a Dios. Es como aquella muchacha que se embarazó, pero viene a Cristo y dice, me embaracé de una persona, de otro, no supe de quién fue el papá del niño, creo que lo voy a abortar. No, ¿cómo que lo vas a abortar? Ahora lo va a tener. ¿Sí? Porque eso es la consecuencia, y ahora Dios te va a dar un hijo. ¿Sí? ¿Me explico? Hay consecuencias. Dice, si nosotros con dificultad nos salvaremos, imagínense los que no obedecen el Evangelio. ¿Cuántos quieren obedecer el Evangelio? La Biblia nos habla de Génesis hasta Apocalipsis, de aquellos hombres que Dios anda buscando. Anda buscando adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad, hermano. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y no es de que yo me caiga para atrás cuando oren por mí. No. Y que tenemos que hacer una alabanza para que nos caigamos. Y una alabanza de fuego y que una alabanza de acá y que de allá. Adoradores en espíritu es sujetarnos a lo que dice el espíritu. Y la palabra es espíritu. Y la verdad es la palabra. Y dijo Gamaliel, ¿no estaremos luchando contra Dios? Tenemos que obedecer a Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces Dios empieza un juicio, porque Él conoce nuestro corazón. Gloria a Dios. A veces nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. Dice David, escudriña en lo más profundo de mi corazón, si hay caminos de perversidad en mí. No, yo no le hago daño a nadie, yo estoy muy bien delante de Dios. No, el Señor diga, el Señor conoce mi corazón. Sí, por eso no es de ahí de aquel, no hay de ahí del otro. Hermano, tú échale ganas, hermano, tú busca a Dios. No, tú, John, tú busca a Dios. Tú ponte a cuentas con Dios, tú sé un adorador en espíritu y en verdad. Sujétate a lo que dice la palabra.
a lo que dice el Espíritu. Mire lo que dice el salmista en el versículo, que son deseables los juicios de Dios. Son deseables. Gloria a Dios. ¿Tu siervo es además qué? Amonestado con ellos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Los siervos somos los servidores. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con el juicio de Dios. Cuando empieza un proceso de juzgar, Dios empieza en mi vida a amonestarme. ¿Se fijan? ¿Es el diablo? ¿Quién es? Es Dios. El diablo ya fue vencido. Y dice aquí el salmista dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Porque estoy pasando esto, porque estoy pasando aquello, porque está pasando la iglesia por lo otro, porque Dios te está amonestando. Es Dios. Es Dios. Santo es el Señor. Dale gloria a Dios por eso. Gloria a Cristo. Dice Pedro, dale gloria a Dios por eso. Es que mi mamá, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi nieto, es que nos está amonestando. Porque no hacen caso. No hacemos caso. Diga, Dios nos ama. Es su atributo. Un juicio lo tenemos que desear. Lo tenemos que amar. Como oro. ¿Cuántos les gusta el oro? Bueno, así el juicio. O cuando dicen, yo quisiera un lingote de oro. No, dice la palabra aquí en el salmista, dice, deséalo más que oro refinado, porque es un juicio de Dios. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dice el versículo 11, tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos, ¿hay grande qué? Galardón. Hay un galardón ahí. ¿Cuántos quieren ser galardonados? ¿Sabe por qué? Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién los puede entender? Mire lo que dice el versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? No, yo no me equivoco. No, yo no fui. No, es como aquel que lo agarra y dice, ahí está el video, mira, no, yo no soy. Se parece a mí, está igualito. Bueno, no sé, pero sí. Dice la palabra, un día delante de Dios nos van a pasar la película y nosotros así, no, Señor, yo no era, tú eras. Va a decir el Señor, no, Dios, se me hace que te equivocaste, tú eras. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No, siempre estamos echando la culpa a alguien más. No, es que, ¿qué dijo Adán? Es que la mujer que tú me diste. Y lo fue con Eva. No, pues es que mira, es que la serpiente. Yo creo que se lo hubiera preguntado a la serpiente, sí, fui yo, ¿qué? Pero siempre estamos acostumbrados a buscar ¿qué? Sí, barras, culpables, excusas, dijo el hermano. Excusas, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? No, yo no hice nada. Santo es el Señor. ¿Le sigo o le cambio? Está muy fuerte. Sí, no, sí, ¿verdad? ¿Por qué? No, yo no hice nada. Yo soy el que mando aquí. Soy el pastor y se hace lo que... No, tú eres el pastor y eres un servidor. Tú vas a dar tu vida. No, es que yo soy el que... Tú no eres nadie. Es que yo me merezco, te mereces el infierno, pero Cristo pagó por ti con sangre. Cántale un aplauso a Cristo. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Dice el salmista, miren lo que dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ocultos. Decía David, mire cómo él quería agradar a Dios. Hombre, discúlpame, pero yo sí le agrado a Dios, y le sirvo con todo mi corazón. Y dejé todo. ¿Qué dejaste? Dice la palabra, cuando ya puedas hacer todo lo que tú quieras hacer, aún con todo eso digas, soy un siervo inútil. Entonces yo soy un aprendiz de inútil, porque todavía no he hecho todo lo que me dice el Señor. Cuando lo haga voy a ser un siervo inútil, pero soy aprendiz de inútil. ¿Sí? Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Qué hay en este juicio? ¿Cuánto estamos aprendiendo algo del juicio de Dios? En Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 19. De modo, ¿cómo dice? De modo que ¿qué? De modo que de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense, esa palabra, vamos a empezar, versículo 19. Si ya empezó un juicio de Dios, si ya empezó Dios a tomar una decisión sobre la casa que somos nosotros, puede ser como iglesia a nivel mundial, puede ser como matrimonio, puede ser como cristiano, puede ser como creyente, ¿sí? Como pastor, como congregante. ¿Qué hay que hacer? Vamos, diga, de modo
Eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver. De modo que si Dios ya empezó algo, ¿qué voy a hacer? De modo que los que padecen, o sea, no termina el juicio, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios. La voluntad, hermano, es un atributo de Dios, ¿sí? Porque Él es soberano. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Número 1, encomiende su alma a Dios. Señor, ya empezaste un juicio, Señor. Todo esto que está pasando, hoy yo quiero buscar tu rostro. Hoy yo quiero obedecer tu palabra. Encomienda tu alma a Dios y haz el bien. O sea, no de hacer obras, porque ahorita ya no podemos ni ir a la cárcel, ni podemos ir al hospital. ¿Hacer el bien con quién? Con uno mismo, o sea, nosotros. Tú cambias, Señor, tú cambias. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Señor, aquí estoy, te entrego mi alma, pero voy a empezarme a alejar, voy a empezar a hacer cosas buenas. Si antes andaba con estos dos, andaba con esta, aquella, el otro, ahora yo quiero andar contigo. Quiero habitar bajo el abrigo, porque lo podemos recitar en Salmo 91, no, yo quiero habitar bajo el abrigo. Y en medio de todo eso no te sobrevendrá ningún mal. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no te llegará. Pero cuando estás bajo el abrigo, por su misericordia, Dios no te ha consumido. Dios no me ha consumido. Aquí estamos. No me han pagado conforme a mis iniquidades, pero ha empezado Dios a tomar una decisión. Dios ha empezado a tomar una decisión. Por tanto, entrégale tu alma a aquel que es fiel. Y 2, haz el bien. Haz el bien aquí, con esta casa. Haz el bien. Mire lo que dice el siguiente versículo. Capítulo 5, versículo 1. No termina todo esto. ¿Qué tenemos que hacer hoy como iglesia? Escoger hombres que hagan la voluntad de Dios, que amen a Dios. Porque decía mi esposa ahorita, el pastor no lo va a hacer, se viene un trabajo inmenso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pedro habla con mucha sabiduría, y dice así: ruego a ¿quiénes? A los ancianos que están entre ustedes. Yo, apóstol también. No, así no dice. ¿Cómo dice? Yo anciano también. El apóstol Pedro es un apóstol, pero dice, le ruego. De modo que si ya empezó todo esto, yo les pido algo. Es más, se los presento en ruego, en súplica. Telema. Les suplico, les ruego. ¿Qué les ruego? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son aquellos que están comprometidos con el evangelio. El anciano es aquel que dice: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Voy a empezar a hacer lo bueno. Con los demás no, conmigo. ¿De qué sirve que haga muchas cosas si yo tengo que trabajar en mí, en los frutos de adentro, en lo interno? Yo voy a empezar a poner mi alma en las manos de aquel que es fiel. Ya empezó Dios a tomar una decisión sobre la casa de Dios, sobre la casa, sobre nosotros. Sí, ya empezó. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Quién sabe cuándo va a terminar? No sabemos cuándo vaya a terminar, pero sí sabemos algo, ya empezó algo. Eso se le llama un juicio de Dios. Un juicio significa el proceso de juzgar, porque al final viene algo. ¿Qué viene? Vamos a ver ahorita, ¿sí? Capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre ustedes. Yo anciano también, con ellos. O sea, yo también soy un anciano, yo también soy como ustedes. Es lo que está diciendo Pedro. No se está vanagloriando, no se está exaltando, pero él sabe bien que aquellos que son ancianos tienen la misma responsabilidad que él. Pronto nombraremos ancianos aquí también, y los ancianos es igual, también tienen que compartir la palabra, tienen que esforzarse, tienen que venir y hacer el aseo, tienen que venir y hacer cosas también. O de repente, hermano, me lleva, vamos a visitar a alguien. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice la palabra, ¿sí? Vamos a ver qué dice.
Dice así el versículo 1: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Apacentad qué? La grey de Dios. Eso tiene que hacer el anciano. Dice Pedro: háganlo ustedes, y yo también soy anciano. Pero tienen que apacentar la grey. ¿Quién es la grey? La grey es el pueblo de Dios. El pueblo que tiene derechos, el pueblo que tiene una obligación en el cuerpo de Cristo. La grey es aquel que se da por la casa de Dios. Aunque ha empezado el juicio, dice: aquí está mi vida para darme por la casa, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cuánta grey hay aquí? La grey es aquellos que están alimentándose de la palabra de Dios cada domingo. La grey son aquellos que están diciendo: yo dejo todo para ir al discipulado. La grey son aquellos que dicen: yo voy a empezar a leer la palabra, yo soy del pueblo de Dios. ¿Qué hay que hacer, hermano? Vamos allá. ¿Dónde va? Yo lo acompaño. Y vamos. ¿Por quién hay que ir a orar? Vamos a apacentar la grey, vamos a aprender la palabra. Esa es la grey. No cualquiera es grey, ¿eh? No cualquiera es pueblo. ¿Cuántos saben que no cualquiera es grey? ¿Cuántos saben eso? ¿Quién es la grey? La grey son aquellos. Imagínense en una manada. ¿Quién es la grey? Es la oveja. No es el chivito brincón, ¿sí? Que anda para allá y para allá. No, es la oveja, la que se está alimentando, la que dice: tengo hambre de la palabra, tengo hambre de Dios. Hermano, hermano, explíqueme esto. Que viene el domingo, que viene el jueves. Bueno, ahorita pues el jueves. Esa es la grey de Dios, con los cuales los pastores o los ancianos, ¿sí? Aquí no dice pastores, ancianos, tienen un compromiso con la grey. ¿Con quién tienen un compromiso los ancianos? ¿Con quién? Con la grey, ¿sí? Fíjate, ¿con quién tienen un compromiso? ¿Con quién? Con la grey. ¿Quién es la grey? Los que comen la palabra, los que aman la casa, los que dan su vida, ¿sí? ¿El domingo nada más? ¿Cuánto? 24 horas, 7 días, 365 días al año. Eso es la grey. Aquí estamos, hermano. Que se ofrece. Eso es el pueblo de Dios, ¿sí? Por eso estamos aquí nosotros, porque queremos aprender. No importa la edad que tú tengas. Un día tú puedes decir: hermano, yo quiero servir también. ¡Qué bueno! Podamos empezar sirviendo. Y ese que sirve, dentro de 2 o 3 años o menos, puede ser un anciano de Dios. Que con toda la facilidad tú le puedes decir: hermano, ¿me puede compartir la palabra? Hermano, ¿puede ir a visitar allá? Miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice: ¿apacentad qué? Número 1, le entrego mi alma al que es fiel. Número 2, hago bien en mí mismo para cambiar y alejarme de aquello que no sirve. Y número 3, yo empiezo a apacentar la grey. Ya empezó el juicio, pero tengo que hacer esto. No me voy a esconder, tengo que seguir predicando, tengo que seguir visitando, tengo que seguir haciendo la obra en la grey, en el pueblo de Dios. Ya vimos quién es la grey. Eso es el deber de los ancianos. Apacentar la grey. Número 3, de Dios, que está entre ¿quién? Entre vosotros. Que está entre nosotros. ¿Te fijas? ¿Dónde está la grey? Entre nosotros. Entre nosotros. Y luego dice: ¿cuál nos quedamos? 3. En el 2, todavía no termina el 2. Cuidando de ella. No, porque, hermano, no es por fuerza. A mí nadie me tiene aquí a fuerza, sino, ¿por qué? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Hoy más que nunca se va a caer muchas cosas con todo esto que está pasando. Doctrinas de la prosperidad. Aquellos que están sirviendo involuntariamente se van a retirar, ¿sí? Porque las cosas se van a poner difíciles. Y viene el juicio, y viene después persecución con más fuerza. Pero la iglesia nada va a hacer que termine la iglesia, ¿eh? Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. La iglesia sigue en una casa, abajo de un árbol, donde sea, entre semana, seguimos siendo la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque usted ha dejado de hacer las cosas que tenía que hacer y estar aquí. Dice la palabra entonces: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, ya lo leímos, con un ánimo pronto. Versículo 3, ¿cómo dice? ¿Con un ánimo qué? Pronto. Con un ánimo pronto. Yo no puedo decir: ay, no, casas, no. Visitar a aquella hermana, no, hombre, ¿para qué? Ni quieren que la visita, pues aunque sea por fuera, me pongo a decir: ¿cómo está, hermana? Dios la bendiga. Y ahí, a ver, vamos a orar por usted, ¿sí? Pero yo no puedo rechazar porque ya empezó el juicio de Dios. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir? Amén. A ver, levante su mano. Más 1, 2, 3, 4, 5,
Bien, los demás no, ¿verdad? Entonces quédense nada más los que levantaron su mano. ¡Ah, su nombre! ¿Se fijan? Porque entonces ha empezado un juicio de Dios. Porque sabe algo, si no hacemos esto, no vamos a llegar hasta el final, ¿eh? Y se va a asustar lo que anda haciendo el diablo. Por eso le dije, tenemos que hacer esto. ¿Sí? Por eso dije, le voy a hablar del juicio de Dios. Vamos a ver versículo 2. 3. ¿Qué me lee el 3, por favor? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así es. Le está hablando a quiénes. Diga, a los ancianos. A los ancianos, ¿eh? No nomás al que está al frente, sino a los ancianos. Aquellos que ya están maduros en el Evangelio, ¿sí? Y aquellos que están empezando, hay que servir a Dios, hay que hacer algo, porque el juicio de Dios ha empezado. Entonces dice la palabra, no como teniendo señoría. O sea, yo no me voy a enseñorear de nadie. El anciano no se enseñorea. A ver, usted va a ser anciano. Muy bien, ahora sí me hacen caso, por favor. No, nada de eso. Yo no me voy a enseñorear de nadie, ni por ganancias deshonestas. Dice la palabra en el versículo 4. Y cuando aparezca, ¿quién? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Ahora sí, el anciano tiene un príncipe. Y ese príncipe se llama Jesucristo. Gloria a Cristo. ¿Se fija qué bonito es servir? Ah, no, pues que el trabajo es del pastor. No, aquellos que también son ancianos, va a venir un día el príncipe de ellos. No nomás del que está predicando, sino del que está llevando la carga juntamente con el pastor. El príncipe de los, dice Pedro, el príncipe de los ancianos, pastores, obispos, presbíteros, episcopados, es lo mismo, ¿sí? Cuando venga el príncipe de esos pastores, ¿qué va a hacer? ¿Recibiréis qué? Va a recibir una corona incorruptible. ¿El pastor nada más? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Los qué? Los ancianos. Los ancianos, aquellos que dicen, ya les expliqué, ¿verdad? Pero un día les voy a dar un tema de 1 hora quiénes son los ancianos. Ahorita nomás se lo di así, nada más. Pero entonces es importante que entendamos que Dios quiere hacer algo. Ya está empezando a hacer algo. Entonces, de modo que si ya empezó, ¿qué tengo que hacer? Entregarle mi alma a Él que es fiel, obedecer el Evangelio, hacer de mí y apartarme de las cosas malas. Número 3, ¿qué leíamos ahorita en el número 3? Apacentar a la grey. Apacentar a la grey, no hacerlo por ganancia deshonesta, sino por un ánimo pronto. Versículo 5. Igualmente, mire lo que dicen los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo veo algunos por ahí, ¿verdad? Igualmente, 4. Igualmente, jóvenes, ¿están sujetos a quiénes? ¿Y todos qué? Y todos sumisos, unos a quiénes. ¿Revestidos de qué? ¿Se fijan? ¿Cómo tienen que ser los jóvenes entonces? ¿Cómo tienen que ser los jóvenes? Humildes, hermano, nada de rebeldía, ¿eh? A ver, levanten la mano los jóvenes. Nada de rebeldía. 1, ahí veo 1, 2, falta Ariana, ¿verdad? Bueno, ya está, ¿verdad? ¿Qué tiene que haber en los jóvenes? Humildad. Nada de que, no, yo hago esto, yo hago lo que yo quiero, no. Y empezar a hacer tanta cosa. No. ¿El joven cómo es? ¿O la joven? Humilde. ¿A cuánto Dios le está hablando? Humildes. Humildes. ¿Por qué? Dice la palabra, porque Dios, ¿por qué? Porque Dios resiste. ¿A quién resiste? Dios resiste a los soberbios. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes les da gracia? Cuando el joven se somete a los ancianos, a sus mayores, Dios les va a dar gracia. ¿Cuántos jóvenes quieren la gracia de Dios? ¿Se fija? Y también los adultos. Porque Dios mira de lejos a los soberbios, pero a los humildes les da gracia delante de Dios. ¿Y delante de qué? Y delante de los hombres. No, pues yo tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios, sí, pero pues acá también tienes que pedirle a Dios que te dé gracia delante de Dios y delante de los hombres. La gracia es el favor de Dios, pero como somos soberbios, Dios te mira de qué? De lejos, hermano. De lejos, hermano. ¿Eres soberbio? Dios te mira de lejos. Altivo, engreído, Dios te mira de lejos. Pero cuando tú eres humilde, diga: Dios me da gracia.
la gente te va a buscar. Oye, quiero estar contigo. Oye, ¿me puedes enseñar algo? Esa es la gracia de Dios sobre los jóvenes. Es la gracia de Dios sobre el creyente. Esa es la gracia de Dios. 6. ¿Qué hay que hacer? Humillarnos. Humillarnos significa reconocer y aceptar que Él es Dios. Yo me humillo y Señor, sí, anduve haciendo esto, anduve haciendo aquello, pero hoy, Señor, reconozco que Tú eres el Dios de mi alma. Y que Tú eres fiel, nadie ha sido fiel. No hay hombre fiel, no hay mujer fiel. Tú eres fiel, Señor. Quiero que un día me lleves a Tu presencia, Señor. Pero por mientras hoy, Señor, yo quiero entregarte mi alma. Quiero servirte como Grey, como anciano un día. Igualmente someterme, humillarme bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Cuando somos humildes, ¿quién te va a exaltar? Es Dios el que te exalta. Es Dios el que te va a exaltar. A Dios no lo podemos engañar, A Dios yo no puedo decirle a ustedes, no, hermano, yo soy bien humilde. Yo soy bien humilde, hermana. Va a decir la hermana, ay, sí, yo lo he visto. No, Dios me conoce. Dios conoce mi vida. Él sabe que nosotros tenemos que tener humildad. En el versículo 8, fíjense esto. 7, perdón. ¿Cómo dice el 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En todo el juicio que estemos pasando, que estemos viviendo, ¿qué tenemos que hacer? Hay gente que dice, estoy con mucha ansiedad, estoy esto, estoy al otro, ya no salgo, estoy aislado. Tengo que echar toda mi ansiedad ¿sobre quién? Sobre Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora sí, hoy más que nunca, la actividad demoníaca empieza muy fuerte. ¿Sabe algo? Que Pedro va a darnos un versículo precisamente cuando está hablando de esto, y no ha terminado de hablar, de modo que ha empezado el juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Mire el versículo que va a darnos. ¿Cuál versículo es? El 8, bien conocido y hasta nos lo sabemos de memoria. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y ¿qué? ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién ¿qué? A quién devorar. Ahora sí, ¿cuántos han sentido la actividad demoníaca con más fuerza? No sé si le ha pasado. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuántos dicen, no, yo siento esto que ya no miro y hasta puedo sentirlo, y de repente siento la opresión sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza, sobre mis hombros, siento que alguien se sube en mí, de repente me duermo y tengo que arrodillarme para ponerme a orar? ¿Sabe por qué? Porque Pedro dice en este versículo, el diablo anda es una oportunidad. Cuando empieza el juicio en la casa de Dios, es una oportunidad que el diablo quiere, ahora sí, devorarte. Pero que yo le dije al iniciar, pero esto es un filtro. ¿Por qué es un filtro? Mire lo que va a pasar. Al cual nosotros tenemos que resistirle. ¿Firmes en qué? En la fe. Nosotros tenemos que resistirle, firmes en la fe. Al diablo no se le ata, al diablo no se le reprende, al diablo se le resiste. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Resistirle firmes ¿en qué? En la fe. Lo primero que ataca a este juicio es la fe. Dijo Jesús a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, mas yo he rogado que tu fe no decaiga. Empezaba un juicio sobre Pedro. Empezaba algo sobre la vida de él. Él negó al Señor una vez, otra vez y otra vez, pero el Señor estaba rogando por él. ¿Sabías tú que Jesús está rogando por ti? Él está rogando por nosotros. En medio de todo esto, Él está rogando por nosotros. ¿Por qué? Versículo siguiente. Dice el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En esta pandemia, en todo el mundo está pasando, nuestros hermanos lo están padeciendo. Pero ¿sabe algo? ¿Saben algo allá atrás? Algo va a suceder. ¿Qué va a pasar con nosotros? Versículo 10, Pedro termina antes de los saludos diciendo así: mas el Dios de toda gracia, fíjense, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un
poco, hermano, nomás es un poco. Aunque para Dios ya sabe que 1000 años, ¿verdad? Así que ese poco, Pedro a lo mejor lo está hablando como para nosotros, ¿verdad? Pero por un poco de tiempo, ¿qué va a suceder? Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿qué va a hacer? Él mismo, fíjense bien, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, Él mismo, ¿qué va a hacer con aquellos que estamos pasando todo eso? ¿Qué va a hacer, hermano? Número 1, ¿qué va a hacer? Perfeccionarme. O sea, me está formando, me está puliendo, fíjate, te está perfeccionando. Número 2, te está afirmando. ¿Cuántos se están afirmando en este tiempo? Otros se van a desafirmar, pero el avivamiento es este. En medio de la pandemia, en medio de los juicios de Dios, el avivamiento es este. ¿Cuál avivamiento? El avivamiento de aquellos que estaban tibios, de aquellos que estaban, ¿sí iré o no iré? Bueno, en este momento ellos tienen que tomar una decisión. Es el tiempo. Se tienen que levantar ancianos. Y esto es de que aquel se tiene que afirmar. No nos preocupemos, no, es que aquel, es que el otro, no. Él mismo, ¿quién? Dios. Él mismo, o sea, es Dios. No nos preocupemos, vamos a orar por ellos. Pero no, o sea, a veces hay gente que sí se mortifica, es que esto, es que aquello, no. Él mismo, ¿quién? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Es Dios el que te va a perfeccionar. Es Dios el que te va a afirmar. Es Dios el que te va a fortalecer. Y es Dios el que te va a establecer. Diga, yo quiero ser de ellos. Hay que establecernos. Hay que establecernos. Y es Dios el que lo va a hacer. Gloria a Dios por aquellos que van a escuchar este mensaje y por aquellos que lo hemos escuchado hoy. Pero el juicio de Dios ha empezado. El juicio de Dios ha empezado y el proceso de juzgar de Dios es el juicio de la verdad y del justo juicio de Dios. Pero hoy más que nunca entendemos que al final de todo esto es Dios que, si yo estaba jugando con la palabra, Él me va a afirmar, Él me va a establecer, Él me va a poner en mi corazón ir a visitar a ciertas personas. Él me va a hacer en mí entregarle mi alma a aquel que es fiel. Pero el juicio de Dios ha empezado.